Acordate que ayer el dólar blue cerró a 920, bajó bastante. La pregunta que siempre me hago es si se consigue, si hay operaciones. 860,71 el contado con liqui, el MEP 852,81. Vamos a hablar de economía, de este tema, de las naftas y de los precios con Esteban Lafuente. Un gusto recibirte desde la redacción de La Nación. Buen día, Nación. Chiquilín, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Luis? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buen día para vos, para todo el equipo. Antes de meterme con naftas, 9.20 el blue, ¿qué significa? Primero, ¿hay y qué implica? Es difícil, como decía vos, hay menos operaciones, si bien es cierto que la cotización se pinchó después de lo que teníamos en las semanas antes de las PASO. Es un contexto de una combinación de factores. Por un lado, sí, menos operaciones con intervenciones y llamados y demás en cuevas. También un poco después de lo que era mucha la tensión política y la incertidumbre de cara a qué es lo que podía pasar el lunes si eventualmente había un triunfo de Milei, esto que se hablaba de, bueno, la dolarización era algo más cerca, bueno, eso se desinfló. Pues Milei y sus alianzas en un contexto de balotaje con Massa primero hizo que ese escenario de dolarización, que implicaba una disparada muy fuerte del dólar, se desvaneció, perdió fuerza, entonces eso explica que haya menos presión del dólar, que de todas maneras, cuando uno mira las cotizaciones ajustadas por inflación, están en picos, en récords de la gestión Fernández, entonces, si bien comparado con lo que fue la semana antes de las PASO, sí se dieron, cuando uno mira un poco la película un poco más larga, están en valores altos, entre comillas, de pánico, como dijo días atrás el viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein. Bien, bueno, hablemos de las naftas. De golpe apareció, casualmente hubo un aumento, Esteban, ¿no? Claro, bueno, ese es uno de los factores que estaba detrás de esta disputa, que está bueno mirarlo, las naftas, como pasa en otros rubros donde uno va al supermercado, no se consiguen productos y no es que no hay en el país, sino que el precio es lo que determina que no hay donde se comercializa. La nafta es imposible reemplazarla con otra cosa, entonces aumenta la demanda, hay menos oferta y lo que termina pasando es esto. Terminaba el acuerdo que había establecido el gobierno con las petroleras después del aumento del 12,5%, inmediatamente después de la devaluación, y es en ese contexto de negociaciones se negoció este aumento de entre el 7,6%, 10% según la marca y el producto, y empieza a aparecer el combustible también después de negociaciones que permitieron que haya dólares para la importación de combustibles de barcos que estaban esperando y que no tenía dólares autorizados para la importación. En ese contexto, con una suba de precios que de todas maneras, cuando uno mira la inflación de los últimos 2 meses, la suba acumulada en los combustibles está por debajo de esa variación. Las petroleras siguen reclamando que el aumento debería ser mayor en el precio de venta a los surtidores. Empieza a normalizarse la situación de abastecimiento en el AMBA y después, con el correr del tiempo, se espera también llegue al resto del país. Claro, totalmente. Ahora digo, este planteo que hace, lo tenemos a Massa haciendo, esto corre por mi cuenta, Esteban, no hagas ningún gesto porque si no te van a embocar a vos con esto, haciendo demagogia para la tribuna Reloaded. Lo tenemos a Massa diciendo que él sufre tanto como los argentinos por la ausencia de Massa. Vos me decís, Matías, si lo tenés o no, y demás. E insiste con estos cálculos que yo no sé si tienen algún asidero. Con nosotros 300 y pico. No hay, es un detalle. Bueno, pero 300 y pico. Con Milei 800. ¿Por qué no 871 o 947,33? ¿Tiene algún asidero, como hizo antes con el boleto del transporte, esta cifra que da, Esteban? No, uno puede mirar la evolución histórica del precio de las naftas y se estima que el valor promedio, más allá de vaivenes, alrededor de $1, entonces hay que ver, bueno, cuál es la cotización del dólar y más, como decíamos antes, suponete que tomamos el dólar contado con liquidación, el MEP a 850, sí. En el valor histórico es un valor mucho más alto del que corresponde, entonces ese no sería un valor de referencia. Es cierto que a menos de 300 pesos como está ahora, si lo consideramos al dólar oficial, está incluso por debajo de $1 y eso genera que en las fronteras haya ciudadanos de otros países que vienen a cargar nafta, claro, porque está muy barato, entonces eso da la pauta de que hay algo desajustado, como pasa con el tipo de cambio y otros productos también. También es cierto que el ministro negó que fueran a darse aumentos y dijo que algunas petroleras reclamaban 40%. Cuando hablas con las empresas, ese número nunca estuvo en discusión, y después de negar aumentos y presionar por un cierre a las exportaciones de petróleo, termina convalidándose este aumento. Entonces, en ese contexto, vos dijiste la palabra discrecionalidad. Bueno, eso es lo que marca la gestión económica en este sector y en otros rubros más, que se vincula también con el control de precios internos, con el manejo de impuestos y con el precio de venta al público también. Yo soy más chivo, ya ni digo discrecionalidad, digo arbitrariedad, porque bueno, me parece. Pero escuchalo más, a ver si me ayudás a entenderlo. Dale. Ni especulación por elecciones,
ni especulación por vencimiento de congelamiento de precios, ni instalación en los medios de comunicación de aumentos del 40, del 20 o del 10. Tenemos que discutir frente a frente cuáles son los márgenes que garantizan mantener los niveles de inversión del sector de hidrocarburos, pero cuidar el bolsillo de los argentinos. Yo obviamente me enojé tanto como la mayoría de los argentinos con lo que pasó con la nafta y espero que no vuelva a pasar. Pero cada vez que tenga que hacer valer el poder del Estado para garantizar que no afecten el bolsillo de los argentinos, lo voy a hacer. Vos sos muy chico, Esteban, no sabés quién es Panigasi, ¿no? Ni Roxy ni Panigasi. No ¿Sabés que creo que sí? Es que mirá qué chico era muy chico, era muy chico. Mirá qué chico, odio que da, ¿no? Qué odio me da, ¿no? Pero el enorme Juan Leirado hacía un personaje en una sitcom de Canal 3 y le daba cositas. Me siento Panigasi. No, ahora aumentó el 10%, dijo ni 20, ni 30 ni 20, aumentó, yo estoy loco la nafta. Aumentó también la nafta y ahí hay otro punto también donde se combinaba. Hace unos días dijo que tenemos que avanzar en el cuidado del cambio climático, la transición energética, y una de las decisiones que dispuso es no ajustar el impuesto interno a los combustibles, que es algo que en el mundo ocurre y que también está planificado hasta por ley, de que se ajustan por inflación como una manera de desincentivar el consumo de combustibles fósiles. Claro. Bueno, eso fue otra de las cuestiones que el gobierno aceptó, negoció. Ceder impuestos, ahí también lo comentó hoy en su intervención, como una manera de no que las petroleras o las refinadoras en este caso tengan un poco más de margen, y al mismo tiempo lo que se le concedió a las petroleras que exportan petróleo es diferir el pago del derecho de exportación, por lo menos hasta marzo, con la intención de que también haya alguna recomposición de márgenes, lo que decía el de la discusión de los números. Pero es interesante que hace 2 días negaba cualquier tipo de aumentos con una posición de presión al sector, y después termina convalidándose esta suba. Bueno, nosotros hablamos al comienzo y desde la ignorancia de la economía, como siempre digo, de esta distorsión. Ayer conversaba con un funcionario del Banco Central que me hablaba de la desesperación de las reservas, la frazada corta, autorizás un poco para que General Motors arranque, pero tenés que restringir para los insumos médicos, y la distorsión de precios. Te pido que me ayudes, Esteban. Vamos a ver, digo, respecto al precio de la nafta, que no estoy proponiendo que aumente la nafta, ¿ok? O sea, no es que quiero que... Me parece que la solución es aumentar la nafta. Pero en el marco general de la economía pasa esto, televidentes al azar, que vamos tomando en cantidad. 2 matarazos, 800 pesos, y de marca 1.500 pesos. Nos manda, algunos les recorto los nombres porque hay mensajes anteriores demasiado elogiosos. En Carrefour, La Plata, fideos secos 1.100, 800, 1.100, 1.500 estamos viendo. Seguimos. Soy Rosarina, ayer pagué 650, o sea 6.000 el kilo en un súper, 1.000 pesos, una bolsita mediana de cacao todo, y en media cuadra la venden a 500. ¿Cómo pueden ser tan...? Bueno, ahí, gracias Sonia Rosarina que escribe. Más. Ayer compré un remedio que se llama Secalbum. El mes pasado 15.000, ayer 26.000. Lo tomo cada 2 meses, dice Pablo. Gracias por escribirnos. Buen día, pan de manteca, 200 gramos, 1.400. ¿1.400 mangos? Yerba por kilo de 1.800 a 2.100. Azúcar por kilo 1.300. Algunos precios, docenas de facturas. 3.000. Estaba comprando barato, Mariano, la factura. Están más altos. 4.000 pesos está mínimo. Entonces digo, esto es la distorsión, la disparidad de precios y la distorsión de los precios relativos, Esteban, ¿no? Claro, que eso está bueno mirarlo dentro de cada categoría, porque como comentaban recién, hay dentro de una misma marca o dentro de tiendas o en diferentes supermercados precios distintos según el producto, el mismo producto que tiene diferentes precios, y también dentro de las diferentes categorías, porque cuando miramos la inflación promedio, el dato siempre de cada mes o el acumulado anual es el promedio de los precios, pero existen disparidades de rubros que van aumentando. En el caso de las tarifas es el precio tal vez más congelado, y por el otro lado el precio de la ropa, que siempre aparece entre los que encabezan los aumentos anuales y mensuales. Entonces eso es lo que va generando distorsiones que en algún momento corrigen, y por eso también cuando hay congelamientos de rubros y hay ajustes, claro, todos de golpe es lo que más se siente en el bolsillo. Pero me hace acordar a las situaciones que se vivían también en los 80 de empresas, que esta decisión de precios, de que se consigue un precio muy barato, pero tal vez la empresa se termina fundiendo o perdiendo rentabilidad porque lo termina comprando para reemplazarlo más caro de lo que lo vende. Claro. O quien accesa al dólar oficial lo vende a un precio más alto y hace una diferencia importante, porque el incentivo hoy es a importar todo lo que se pueda con un contexto de brecha cambiaria de más del 150%, pues son todas distorsiones que se generan con años y años de alta inflación como tenemos acá en Argentina. Ahora, Esteban, ayer esta conversación que tenía con gente del Banco Central, ellos auguraban una inflación para el mes que terminó de 10.
que les parecía que era bueno, en vez de 12,7 fue el anterior, ¿no? Me parece. 12,7. 12,7 iba a ser, yo decía 10, ¿no? O sea, no estamos hablando de 1%. Tenemos más inflación que toda la acumulada de los vecinos en el año. Pero digo, ¿es un 10 o un 12,7 o lo que fuera? Mentiroso, pues está pisado. O sea, estoy pensando en el que asuma el 10 de diciembre. Claro, sí, hay un montón de precios pisados y congelados. Las consultoras relevaron en estos días, que los consultamos hace días acá en el diario, estaban hablando de este 10%, que es un retroceso frente a los meses anteriores, pero un piso más alto. Y el dato del congelamiento tal vez más importante es el dólar oficial, el que en realidad no se consigue, pero es referencia para el resto. Porque si vos mirás cómo evolucionó ese precio, también lo ajustamos por inflación, está en el valor, el tipo de cambio real más bajo de la gestión Fernández, y a este camino, si se mantiene congelado hacia adelante, como dijo Luis, hasta noviembre, va a estar al valor similar a lo que era el atraso cambiario del fin del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2015. Entonces, eso también genera todas esas distorsiones y que eventualmente cuando haya una corrección, la mayoría de los economistas estiman que de alguna manera o de otra va a haber una corrección de ese tipo de cambio, va a arrastrar también a la inflación, y ese es uno de los puntos a seguir, que tiene que ver con la distorsión que vos mencionabas. Bueno, algo más que tengamos que saber a esta hora. Aumentaron las naftas. Papá Massa estaba tan preocupado por nosotros que pensó en nosotros sus hijos. ¿Algo más que tengamos que saber? No, lo que eventualmente hay que ver es cómo este impacto en naftas termina, o hay que ver, monitorear cómo sigue el resto de los precios y en algunos minutos ver cómo empieza el dólar, si sigue con la tendencia a la baja o a desinflarse de lo que viene mostrando estos días, se mantiene estable o cuál es el camino de los tipos de cambio financieros. Es temprano, ¿no? Porque Pancho me reta, porque yo a esta hora a las 11 menos cuarto empiezo con el síndrome de cuánto está el dólar. Y él me mira, viste que es un correcto, un caballero, un lord inglés Pancho, y me mira pero ya con cara de como diciendo, es temprano todavía, ¿no? Claro, es temprano, pero ayer, como comentabas, bajó 50 pesos, una baja importante que de todas maneras está en 920 el blue, 250, hay que ver cómo continúa hoy, pero todavía no hay referencia. Está muy bien. Gracias, chiquilín, nos vemos cuando lo digas, Dale, un placer abrazo verte siempre. Hasta luego. Síganlo, Esteban Lafuente, en las redes, es súper interesante el trabajo que realiza.